Pues vamos a nuestro estudio del día de hoy. Hoy es un día especial, como lo vieron. Tenemos la presencia del Colegio de la Roca, que es un privilegio tenerlos aquí, a nuestros chiquitos, y ver lo que Dios está haciendo en sus vidas. Esto es un mensaje muy importante el día de hoy, y tiene que ver con los hijos, y tiene que ver con nosotros como papás. Y vamos a empezar. En el título lo puse que la herencia del Señor son nuestros hijos, la herencia de Dios son nuestros hijos. Y tenemos que entender ese privilegio, pero también esa gran responsabilidad que tenemos delante de Dios, de la cual vamos a rendir cuentas. Salmo 127, versículo 3 dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Es decir, que es un regalo que Dios nos da, es una herencia que Dios nos da a cada uno de nuestros hijos. Ahora, imagínate esto. Imagínate que llega una persona y te dice, tú eres fulanito de tal, y dices, sí, yo soy fulanito de tal. Pues fíjate que tienes una tía que murió y es rica. Asústame, ¿no? Y la historia se llama María de... no sé, no es cierto. Pero siempre estas historias de que llega una tía lejana o un tío lejano que era millonario y como tú fuiste el familiar más lejano, decidió heredarte algo, ¿no? Dices, asústame. Pero imagínate que alguien te hereda $1,000,000. Yo sé que para ti $1,000,000 dices, o sea, me alcanza para 2 fines de semana. Bueno, imagínate que te heredan $1,000,000, 18 millones de pesos, ¿no? El día de hoy. Te los heredan. Dime una cosa, si tú recibieras ese $1,000,000, ¿se lo darías a otras personas a que lo cuidaran? Si te dieran $1,000,000, ¿delegarías a que otros lo administraran y otros lo cuidaran? No lo creo. Si alguien te hereda algo así, déjame decirte algo, dices, yo lo administro, yo lo cuido, y yo determino hacia dónde va, ¿cierto? Determino el rumbo de ese $1,000,000. Pero no das ese $1,000,000 a alguien que dirija el rumbo de ese $1,000,000. Ahora te lo voy a poner en este versículo del Salmo 127, versículo 3. Si nuestros hijos son una herencia de Dios, ¿quién de nosotros vendería a su hijo por $1,000,000? ¿Tú venderías a tu hija o a tu hijo a cambio de $1,000,000? ¿Verdad que no? ¿Qué valor tiene tu hijo o qué valor tiene tu hija? Pues no tiene costo. La neta, aunque me ofrezcas lo que me ofrezcas, pierdas el tiempo, porque a mi hijo ni a mi hija los doy por nada. Si $1,000,000 no lo delegamos para que otros lo administren, no delegamos $1,000,000 para que otros dirijan el rumbo de ese $1,000,000, y nuestros hijos valen mucho más que $1,000,000, ¿por qué delegamos la responsabilidad de que otros determinen en la vida de nuestros hijos qué les van a enseñar, qué rumbo les van a dar? ¿Por qué delegamos en otras personas el rumbo de nuestros hijos, la dirección de nuestros hijos? ¿Qué les van a sembrar en el corazón a nuestros hijos? ¿Por qué vamos a delegar algo tan importante? Es una herencia de Dios. Es una herencia de Dios mucho más valiosa que cualquier cantidad de dinero. ¿Por qué delegamos esa responsabilidad a otros? Y la obra de teatro toca un tema muy fuerte. Porque el pueblo de Israel salió de Egipto y Dios les dio la Torá, la ley, la instrucción. Pero es como pensar, bueno, ya salimos de Egipto, pero hijo mío, regrésate a Egipto porque allá hay muy buenas universidades. Y aquí en el pueblo de Israel, pues no tenemos universidades, pero allí en Egipto hay unas superuniversidades. Allá en Egipto están las mejores instituciones educativas. Allá en Egipto, entonces mandamos a nuestros hijos a Egipto para que aprendan de ellos las costumbres y acaban hablando como ellos, comportándose como ellos, y luego nos damos golpes de pecho diciendo, pero ¿por qué eres así? ¿Por qué mi hijo es rebelde? ¿Por qué mi hijo no me obedece? ¿Por qué mi hijo es grosero? ¿Por qué mi hijo no me toma como autoridad? ¿Por qué mi hija? Y nos quejamos de nuestros hijos cuando el problema real somos nosotros como padres y no nos cae el 20.
No nos cae el 20 que somos nosotros los responsables de sembrar en el corazón de nuestros hijos. Pero eso sí, delegamos a nuestros hijos, por decir algo, la educación a la SEP, ¿no? Y lo espiritual, pues a la iglesia. Y el entretenimiento, pues al iPad, al celular, o a Netflix, o a YouTube. Y delegamos, y delegamos, y delegamos. Que otros dicten la dirección, que otros dicten el rumbo, que otros dicten y administren esa herencia que Dios nos dio. ¿Entiendes? Y eso es lo que estamos haciendo. Y por eso luego, como les he comentado, yo he sido profesor en diferentes instituciones educativas y algo que es súper común es que los papás se acercan con los profesores a decir, no sé qué hacer con mi hijo. Es rebelde, no sé qué hacer con mi hija. Y se quejan de los hijos, y se quejan de los hijos. O te los encargan. Oye, profe, ahí le encargo a mi hijo, ¿no? Asústame. Y yo quise. Así. Profe, ahí le encargo a mi hijo, ¿no? Es que andan mal los pasos. Como ya les he comentado, y que me duele el corazón, y me daba coraje de que de repente llegó un alumno de preparatoria, llegó bien crudo, para no decir bien jarra todavía, al colegio en la mañana. Venía en vivo, hijo. Venía de la fiesta. Y de volada, pues luego, oye, ¿qué onda con este chavo? Viene bien alcoholizado, quién sabe qué tantas cosas se metió, anda el cuate mal, ¿no? Citamos a la mamá porque el papá vivía en otra ciudad. Citamos a la mamá y la mamá, no, es que anda muy mal, ya no sé qué hacer con él, yo no sé cómo convencerlo de que eso es malo lo que está haciendo. Y acá la mamá echando el choro chidísimo, cuando de repente la directora o la dueña del colegio me dice, ¿sabes qué? Te encargo al chamaco, ¿no? O sea, entonces yo me lo jalo para hacer unos proyectos con él de video, y empezamos a hacer unos videos y todo, y empezamos a filmar en las tardes y todo. Y una vez que terminamos tarde, le dije, ¿cómo te vas a regresar a tu casa? Y me dijo, no, me voy a regresar en taxi. Le dije, ¿cómo crees? ¿Que venga tu mamá? No, no puede venir mi mamá. Me dijo que me regresara. No, pues yo te llevo, hijo, no te vas a ir en taxi. Pues lo llevo a su casa, a este chavo. Llego a la casa, abre la puerta y la mamá hasta atrás. Profe, pásele. Échese una conmigo. Una oración, señora, ¿será? Y larga, una expulsación de demonio, ¿no es cierto? Oye, pero neta, o sea, y la señora hasta atrás. Volteas a ver al chavo y el chavo avergonzado, y le dice, mamá, ya llegué, y se va y se mete a su cuarto. Y la señora en una parranda ya todo lo que da, hijo. Y era miércoles. Y nos quejamos de los jóvenes, y nos quejamos que son los chavos. Otra señora, ya no sé qué hacer con mi hijo. Ayúdame. En ese entonces yo era líder de jóvenes en la iglesia donde estaba. Ayúdame con mi hijo, yo no sé qué hacer, es rebelde, me está llegando en la madrugada borracho, tiene unas muy malas amistades y todo. O sea, te platica una película de terror y ella dice, yo soy una señora sola, divorciada, yo no sé qué hacer para que mi hijo me obedezca, y esto, y esto, y esto. Y de repente, pues voy a hablar con el chamaco este, que era un monstruo como me lo dibujó. Rebelde, grosero, borracho, parrandero, y la pobre señora sola. Voy a hablar con el chavo, y el chavo me fue abriendo su corazón y me platicó algo que me hizo chillar y chillar, y marcó mi vida, y quiero que marque tu vida, porque como papás tenemos que entender estos mensajes. Lo que este chavo me dijo es, perdóname, pero mi mamá perdió toda autoridad delante de mí, todo respeto. Por supuesto, este chavo no conocía al Señor. Me dijo, pero te voy a decir algo. Desde que se divorció mi mamá, ha andado con uno, luego anda con otro, luego anda con otro, mete hombres a la casa. Y después, hubo un día que agarró un novio. Y yo llegué de la escuela, llegué del colegio a la casa y me encuentro un mensaje de ella diciendo, hijo, he decidido rehacer mi vida con mi nueva pareja. ¿Vas a vivir solo ahí en ese departamento? Yo te voy a estar depositando en la tarjeta de débito que está ahí en la mesa. Te voy a estar depositando, no te va a faltar nada. Hazme favor, qué burrada, le dijo. No te va a faltar nada.
yo te voy a estar depositando. Me dijo, yo tenía 13 años. Y nos quejamos. Y nos quejamos. Nosotros como papás tenemos que sembrar en el corazón de nuestros hijos. Tenemos que cambiar una nueva generación. Tal vez tú como papá dices, bueno, mi hijo ya está muy grande o mi hija ya está muy grande y ya no sé qué hacer. Estás a tiempo, porque el día de hoy estás conociendo de Dios, y Dios y su Espíritu Santo y su preciosa palabra tiene el poder para transformar una vida como la transformó a tu edad y a mi edad. A mi edad fue como a los 28 años, o sea, hace como 5. ¿Entiendes? Los hijos son una herencia de Dios, un regalo de Dios. Pero tenemos que entender, los papás, que somos responsables de educar y de guiar a nuestros hijos en el camino del Señor. De que vean congruencia en nuestras vidas, porque tú no le puedes decir a tu hijo, ¿sabes qué? No digas mentiras. Dile que no estoy. O que te cachen mentiras, o que tú seas una persona mentirosa. Te voy a decir, pues ¿cuál me chupo, jefe? Pues, o ¿sabes qué? Mamá, no te creo, tus hechos no me dejan escuchar tus palabras, así de fácil. Son una herencia preciosa que Dios nos ha dado. Y Dios nos deja un mandato, Deuteronomio capítulo 6, que fue el que nuestros preciosos alumnos del Colegio de la Roca citaron de principio a fin, 25 versículos. Es un capítulo que nos enseña de una forma maravillosa. Deuteronomio, te lo dejo de tarea, es de ley que tú tienes que estudiar Deuteronomio. ¿Por qué? Ahí nomás, porque fue el libro más citado por nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú crees en Jesucristo? Pues el libro que más citó Jesucristo junto con Salmos es el libro de Deuteronomio. Creo que tendríamos que ponerle atención a Deuteronomio. Y dice nuestro Señor en su palabra: estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nos enseñase, para que los pongas por obra, para que los hagas. No son tips. Ahí te van 5 tips para que seas un mejor papá. Nel. No son 5 puntos para ser una mejor mamá. No. ¡Qué chafa! Estos son mandamientos, no son tips. Son mandamientos del Creador de los cielos y de la tierra. Estatutos y decretos que nos mandó que os enseñase para que los pongas por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, ¿y qué dice ahí? Y tu hijo, ¿y quién más? Y el hijo de tu hijo. Es decir, no solo tú los vas a aprender, no solo tú los vas a abrazar, no solo tú los vas a vivir, sino que los vas a enseñar a tu hijo o a tu hija, y a su vez a tus nietos. De generación a generación tenemos que pasar la palabra de Dios. Nuestros hijos tienen que crecer escuchando la palabra, siendo instruidos por la palabra. Y es lo mejor que tú y yo podemos hacer. Tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, ¿cuándo? Todos los días de tu vida. Ahí en tu Biblia, en Deuteronomio 6. Para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ¿qué? De ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Versículo 4 de Deuteronomio 6 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, cuando te levantes y cuando vayas al mall, al súper, al Walmart, a donde quiera.
La palabra de Dios tiene que acompañar a tus hijos y tú tienes que enseñarles la palabra de Dios en todo momento, en todo tiempo a tus hijos. Siembra la palabra de Dios que es poderosa y vas a ver que tus hijos van a crecer sanos, fortalecidos. Van a crecer tus hijos con muy claro lo que es correcto de lo que es incorrecto. Y las atarás como señal en tu mano y estarán frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En el versículo 20 dice: mañana, cuando te pregunte a tu hijo diciendo ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios nos mandó? Es decir, cuando tu hijo te pregunte sobre Dios, le vas a decir esto y le vas a enseñar a tu hijo. Algunos de tus hijos están en la etapa de preguntón o de preguntona. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿A poco no es una etapa que dices, Dios mío, ¿por qué Dios puso eso en el corazón de tus hijos? De ser preguntones. Porque Dios sabe que los papás no enseñan a sus hijos. Entonces los niños tienen que preguntar para saber, porque los papás no instruyen a los niños. Y Dios puso un chip maravilloso, a veces muy cansado, que preguntan y preguntan y preguntan y preguntan y todo es el por qué y el por qué y el por qué. Pero es una oportunidad maravillosa para que tú le puedas enseñar a tu hijo y a tu hija. Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos los estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos los mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos lo ha mandado. Es decir, le vas a hablar a tu hijo del poder de Dios, de su fidelidad, de su santidad, de su protección. Le vas a contar a tu hijo tu testimonio, porque aquí dice algo muy importante: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. La pregunta del $1.000.000: ¿tú sigues todavía en Egipto? ¿O eres libre? Y Dios te ha sacado de Egipto a través del poder de su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo es tu Señor y tu Salvador. Y eres libre de Egipto. Y has visto su mano poderosa en tu vida. Entonces puedes decirle: pero si tú todavía estás en Egipto y todavía te deleitas en el Noa Noa, pues está difícil que le puedas decir esta segunda parte a tu hijo. Por eso primero Dios nos dice: ¿sabes qué? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Guarda sus mandamientos, estatutos y decretos para que te vaya bien. No, pues me está yendo rechido. Sí, pregúntale a tus hijos. ¿Qué es lo que ven en tu vida? ¿Qué es lo que ven en tu matrimonio o en tu familia? Pregúntale si te está yendo muy chido, porque siempre pensamos que para que me vaya bien hablamos de lo económico. ¿Cuánta gente multimillonaria conoces con vidas destrozadas? ¿Cuánta gente rica conoces con matrimonios destrozados, o el segundo o el tercer matrimonio, y con hijos de aquí, chile, mole y guacamole? No se trata de dinero. Pero cuando tú guardas los mandamientos, los estatutos y los decretos de Dios, Dios hace una transformación en tu vida y tú puedes dar testimonio a tus hijos de lo que Él ha hecho en tu vida. Todos los que estamos aquí venimos de Egipto y tenemos una historia de terror, muchos de nosotros. Uno que otro tal vez todavía está en el Noa Noa. Pero Dios lo primero que nos dice es: ama al Señor tu Dios, ámame, y yo haré ese cambio, esa transformación en tu vida. Y entonces vas a poder dar testimonio a tus hijos de lo que Dios ha hecho en tu vida y decir: yo estaba en ese lugar, pero Dios me arrancó de ese lugar y me dio un lugar precioso en su mesa. Me limpió, me perdonó todos mis pecados. Y por supuesto, cuéntales a tus hijos tu testimonio clasificación A.
Chances, si ya están más grandecitos, pues aviéntatela, ve. Pero cuéntales lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho en tu vida? Cuéntaselo a tus hijos. Que tus hijos sepan el Dios poderoso que tú tienes, que sus padres, que su mamá o su papá tienen. Porque nos enfocamos mucho en nuestros hijos en cuidar lo de afuera. Y les puse aquí un ejemplo. ¿Qué es mejor? Mira, aquí tengo una hermosa taza, poderosa taza. Con un buen cafecito. Como siempre, estudiar la palabra con un buen cafecito es lo bueno. ¿Qué estaría chido? Imagínate que tienes aquí un vaso o una taza que estuviera limpia por fuera, pero por dentro estuviera toda sucia. ¿Alguna vez has agarrado algún vaso, alguna taza vieja y volteas y dices, ay, Dios mío, asústame, pantera? Y ves, no sé, hasta telarañas o ves, hay una cucarachilla. Te servirías agua y dices, oh, qué rico, hay una patita. ¿Verdad que no? O te gustaría servirte algo, por dentro está súper limpio, pero por fuera, hijo, está todo puerco. ¿Se te antoja servirte en un vaso así? Claro que no. ¿A quién? No sé, ¿es importante lo de afuera y lo de adentro, sí o no? Es importante estar limpio por dentro y estar limpio por fuera. ¿Por qué nos enfocamos en que nuestros hijos estén bien chulos por fuera y no cuidamos como padres que estén limpios por dentro? Nos enfocamos de que no, mi hijo, tantas medallas en taekwondo, ¿no? Por decirte algo. No. Mi hijo, ve, toca el piano, mi hijo, ándale. No, qué bárbaro. No, ve mi hija, ve, haz tus gracias, hija. No, es cierto. Pero siempre los papás presumimos a nuestros hijos, ¿no? Y siempre estamos en que clases de esto, clases del otro, y todo lo externo lo dejamos bien chido. Alimentamos bien a nuestros hijos, cuidamos que su ropita sea lo mejor que podamos, que vayan a clases de esto, que vayan a clases del otro, porque eso es padre. ¿Es importante, sí o no? Claro que es importante. Pero no estamos cuidando lo interno, lo de adentro, donde nadie la puede cuidar sino es el que hizo los cielos y la tierra. Dios, el Creador, es el único que puede cambiar y cuidar internamente y limpiar internamente. Por lo tanto, debemos de cuidar a nuestros hijos internamente. Como les decía hace rato, ¿cuántos conoces hombres o mujeres exitosos con vidas destrozadas? ¿Cuántos hombres conoces exitosos o exitosas adictos a algo, esclavos de una adicción? Por eso es importante no solo cuidar lo de afuera, sino también lo de adentro. Dice el Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Quieres que tu hijo o tu hija esté limpia por dentro? Siembra la palabra de Dios en sus vidas. Siembra su preciosa palabra en las vidas de tus hijos. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dice el Salmo 119. La palabra de Dios tenemos que sembrarla en el corazón de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestras vidas. Tiene que ser sembrada la palabra de Dios, memorizada. Y adivina qué, la palabra de Dios, cuando ves los mandamientos y los preceptos de Dios, no te quita libertad. Ay, es que todo es no, es mentira. No te quita libertad la palabra de Dios, al contrario. No es una barra. ¿Nunca vieron una fotografía que compartieron, una caricatura, que se veía así una franja que decía mandamientos de Dios? Y había un cuate así y otro que iba corriendo así. Bueno, algo por el estilo. Pero iba así y decía el letrero, aquí decía, estoy cansado de que Dios me quite mi libertad, ¿no? Y va a brincar la barda de los mandamientos. Dice, ya quiero ser libre de estos mandamientos, porque nada más es no. Y el otro cuate le dice, no, detente. Y la siguiente foto es un precipicio abajo. Y el cuate ya brincando del otro lado. Le dice, la barda no era para limitarte o quitarte tu libertad, era para protegerte. Y los
mandamientos que Dios da son para protegernos. Los mandamientos de Dios son buenos. Y vemos la naturaleza de nosotros como hombres. Somos rebeldes a lo que Dios manda. Y queremos hacer las cosas a nuestra manera y no nos gusta que nos digan que sí y que no. Pero los mandamientos de Dios nos protegen. Cuando Dios dice en su preciosa palabra que nadie puede tener relaciones sexuales si no está casado, y que las relaciones sexuales Dios las guarda dentro del matrimonio. Ay, no puede ser, es que es un libro anticuado, porque el día de hoy pues lo in es que los chavos pues sean libres, ¿no? ¿Libres? Al contrario, los haces esclavos. Háblame del sexo fuera del matrimonio. El sexo es algo maravilloso, neta, es algo increíble que Dios hizo, que Dios nos dio como un regalo, pero dentro de el matrimonio, para vivirlo a plenitud. Pero el sexo fuera del matrimonio, infidelidad, divorcios. Antes del matrimonio, abortos, hijos no deseados, enfermedades venéreas, dejar de estudiar muchos chavos para ponerse a trabajar y sacar adelante un chamaco. Pero como sociedad decimos, pues hay que regalarles condones. Por favor, es lo más tonto. Porque si yo a un chavo le regalo un condón, ¿qué le estoy invitando? Pues lo estoy invitando a tener relaciones. Y entonces, fomentando las relaciones sexuales, voy a detener el índice de abortos y de embarazos no deseados. Es lo más ridículo. Pero no, Dios y su palabra es anticuado y no aplica el día de hoy. Por lo tanto, pues déjalos que sean libres. Déjalos libres, al contrario. Unos jóvenes, en una clase que yo daba con unos chavos de universidad, ya estaban en la universidad, los chavos me decían, es que el sexo tiene que ser con responsabilidad. Le digo, tienes toda la razón, pero vamos a analizar qué significa responsabilidad. Bueno, ser responsable de... No me vengas con historias poéticas, románticas. Vamos a la neta. ¿Puedes mantener un hogar? Eso es ser responsable. ¿Vas a mantener a un hijo? Estás estudiando, hijo. Todavía le pides dinero a tu jefe para ponerle gasolina a la nave. Pero, sí, sexo con responsabilidad. No inventes, neta. Le pides dinero a tu jefe para irte a tomar un café y irte al cine. ¿Quién paga tu colegiatura de la universidad? ¿Quieres sexo con responsabilidad? Cuando puedas mantener un hogar. Y vamos a hacer una lista. ¿Cuánto cuestan los pañales? ¿Cuánto cuesta el ginecólogo? ¿Cuánto cuesta el hospital? Y ahí le hice la lista y nada más los ojos se le iban haciendo como de caricatura japonesa. Eso es sexo con responsabilidad. Vamos a hablar como gente madura. Y Dios dice, si no tienen el don de continencia, cásense. No, todavía no me quiero casar, soy muy joven. Entonces, ¿qué andas haciendo jugándole al adulto? Si no tienen el don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Dios lo pone un no a las relaciones sexuales antes del matrimonio. Pero es un límite que nos da, ¿qué? Una protección, porque Dios nos ama. Dios nos ama y nos pone un límite de protección para guardarnos, para cuidarnos, pero nos brincamos la barda y queremos jugar esta vida conforme a nuestros preceptos. Ahí están las consecuencias. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 16, dice, huid. No dice resiste en él, porque Dios sabe que somos débiles. Dice, huye, córrele, patitas, ¿para qué las quiero? Huye de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoras que vuestro cuerpo, como hijos de Dios o como hijas de Dios, es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio de sangre? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando Dios pone mandamientos y preceptos a nuestros hijos y nos lo enseña, o nos enseña a nosotros sus mandamientos y preceptos, son por nuestro bienestar. Son por nuestro bien. Cuando tú le siembras a tu hijo la palabra de Dios, le enseñas la palabra de Dios, o tú
Empieza a estudiar la palabra para ti y llenarte de la palabra de Dios. Dime si no el monstruo que llevamos dentro se apacigua. ¿Qué pasa cuando le das vacaciones a la Biblia? Cuando le das vacaciones a la oración, cuando le das vacaciones a la iglesia o a estudios bíblicos. Hijo, el monstruo que llevamos dentro luego empieza a surgir otra vez. Nuestro carácter, nuestras preocupaciones, nuestro anhelo por las cosas de este mundo, nuestro amor a la carne y alimentar la carne. Pero cuando regresamos a Dios y a su palabra, dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versículo 15, dice que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, porque cuando Cristo está en nuestras vidas, hay paz. Hay paz. Ayer platicaba con una doctora que ella cree en Dios a su manera o a la filosofía que a ella le han enseñado, y platicaba con ella, ¿sabes qué? La paz que las filosofías y las religiones promueven es una paz que depende de las circunstancias. Si haces meditación, si vas a alguna religión o perteneces a alguna religión, toda la paz que las religiones y las filosofías o doctrinas enseñan dependen de las circunstancias. Pero te cambian las circunstancias. Perdiste el trabajo, te dicen que tienes cáncer, tu hijo lo van a operar o a tu hija la van a operar, o viene una circunstancia difícil en tu vida, adiós paz, se te va la paz. Te meten al tráfico, ¿no? Se te va la paz. Se te mete el taxista, se te va la paz. Pobres taxistas, siempre les echan la culpa a todos, si ellos son tan lindos. O el pecero, o no sé, ¿no? O algún hermano en Cristo, ¿no? Que, ay, pastor, no lo vi. Ni yo a ti. Así. O al revés, ¿no? Ah, míralo. El pastor. Yo por eso no le pongo pescadito al carro, ¿no? Voy a poner una piraña, un tiburón, una onda así. Pero bueno, ya no se distraigan. La paz que Dios da es sobre las circunstancias. La paz que Cristo nos da es sobre las circunstancias. ¿Quieres que el carácter de tu hijo cambie? Empieza tú entregándole tu vida a Cristo. Empieza tú estudiando la palabra, llenándote de la palabra de Dios. Y entonces tú enséñale a tu hijo la palabra de Dios. Siembra la palabra de Dios y su carácter va a cambiar. No esperes y no delegues la responsabilidad de tu precioso hijo o hija a que otros la administren y luego exijas cuentas. Porque somos bien chidos para eso, ¿verdad? Pero sabes que tú y yo somos los responsables delante de Dios. Primero ser congruentes. Que gobiernen sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados a un solo cuerpo, y sean ¿qué? Agradecidos. Es tan claro ver a un hijo no agradecido y a uno agradecido. Cuando Cristo mora en la vida de alguien, si algo tiene es agradecimiento. Si algo tiene cuando Cristo mora en tu vida es estar agradecido. Agradeces la comida, un plato de frijolitos, digo, los agradeces. Agradeces. Pero alguien que no tiene a Cristo literalmente, o que anda bien carnal, es bueno para exigir. Porque cree que se lo merece. Merezco algo mejor. Y exige, y exige, y exige. Da gracias a Dios. Da gracias a la gente. Y aprovechando este paréntesis, cuando vayas al súper y te pongan tus cositas en una bolsita, una persona de la tercera edad, móchate bien. Dales una buena ofrenda. No les des unas moneditas. Para empezar, ellos no tendrían que estar ahí trabajando. Sus hijos tendrían que ver por sus necesidades. Pero cuando ves a una persona mayor poniendo tus cosas en una bolsa, dales una buena ofrenda. Nos quejamos tú y yo mucho de cuánto ha subido todo y el costo tan caro. Imagínate ellos. Dales una buena ofrenda cada vez que vayas al súper. Ten un corazón agradecido a lo que Dios te ha dado, siempre. ¿Y quieres que tus hijos sean agradecidos? Siembra la palabra de Dios en ellos. Pero cuando un hijo nada más reclama y cree que se lo merece, no ha conocido del Señor.
Entonces, es tu responsabilidad como papá o como mamá sembrar su palabra, palabra de Dios en su vida. El Salmo 91, me invocará y yo le responderé, y con él estaré yo en la angustia, y lo libraré y lo glorificaré, dice el Señor en el Salmo 91. Un día tú y yo como papás no vamos a estar con nuestros hijos. Un día tú y yo como papás ya no vamos a existir. Este cuerpo, aunque bien chulo, se va a quedar. Y este mono de peluche se va a guardar en su estuche. Y ahí va a quedar. Pero cuando yo no esté, yo le enseñé a mi hijo o a mi hija que mi fortaleza es mi Dios. Que yo no soy fuerte, yo no soy sabio, pero que Dios es mi fortaleza, que Dios es mi auxilio, que Dios es mi perdón, el que me perdona, mi sustentador. Por lo tanto, el día que yo no esté, le enseñé a mi hijo a depender no de mí, sino a depender del que hizo los cielos y la tierra. Y va a tener paz, y va a tener estabilidad. Pero si lo acostumbras a depender de ti, que le conserves, que Dios te conserve muchos años a su lado, porque el día que tú ya no estés, tu hijo o tu hija ya no va a saber. Pero lo mejor que podemos enseñarle a nuestros hijos es a depender y a confiar de Dios, y saber que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro auxilio. El Salmo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Qué enseña? Enseña la palabra de Dios, la ley, enseña la instrucción de Dios. Y más, la palabra de Dios le enseña a nuestros hijos y a nosotros quién es la fortaleza, que tú y yo podemos descansar y dormir confiados, porque el Creador de los cielos y de la tierra nos ama. El Creador de los cielos y de la tierra está al pendiente de nosotros y Él nos guarda. ¿Por qué he de temer? ¿Por qué voy a tener miedo? Si el que hizo los cielos y la tierra nos ama, si entregó a su único Hijo para perdón de nuestros pecados y darnos una nueva vida, ¿por qué he de temer? ¿Por qué? Y cuando tú y yo le enseñamos a nuestros hijos, confía en el Señor. Él es el que va a ver siempre por ti. Él te va a defender, Él te va a cuidar. Aunque nuestros hijos a veces estén lejos, puedes confiar de que Dios está cerca siempre. El omnipresente, el todopoderoso, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Juan capítulo 16, versículo 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Dice Jesús: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Si tú tienes esa relación íntima con Jesucristo, sabes lo que es vivir la paz sobre las circunstancias. Y eso es lo que tú y yo le tenemos que enseñar e inculcar a nuestros hijos. Descansa, confía, porque la paz que Dios da sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Y nosotros como papás le tenemos que inculcar esto a nuestros hijos y a nuestras hijas. Confía en el Señor, cumple sus mandamientos y preceptos. No te apartes de su ley, no te apartes de su palabra. Guárdala en tu corazón, vívela y tendrás paz y tendrás vida. Si nuestros hijos tienen un carácter difícil, si están de rebeldes, si no son agradecidos, si siempre nos meten en broncas, la cura es la palabra de Dios en sus corazones. Siempre. Pero tiene que ser respaldada por la congruencia en nuestras vidas. No puedes tú llevar a tu hijo donde tú no estás. En un avión, cuando te dicen en caso de despresurización,
y caigan las mascarillas y tengas a tu hijo o a tu hija al lado, ¿quién se debe de poner primero la mascarilla? Uno. Pero estamos aferrados a que no, yo no. Él es el que lo necesita, no ella. Pues así como quieres que tu hijo o tu hija cambie. ¿Cómo puede ser posible que quieras, sí, mira, yo lo llevo para que él cambie o para que ella cambie o enséñenle? Porque yo quiero que él tenga o ella tenga una vida mejor que la mía. No, perdóname, no funciona así con Dios. Porque todo lo que Dios quiere hacer en su corazón, cuando llegue a su casa va a ser destruido por el testimonio del papá o de la mamá, o las palabras o actitudes del papá o de la mamá. Por eso, nosotros como adultos tenemos que ser los primeros en comprometernos con Dios, para que nuestro ejemplo arrastreo, los inspire, pues. Dice Mateo capítulo 11 versículo 28, vengan a mí todos ustedes que están cargados y cansados y agobiados, que yo les daré descanso, que yo los haré descansar. Vengan a mí, dice el Señor Jesús, los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Si ya no sabes como mamá cómo dirigir a tu hijo, cómo dirigir a tu hija, si ya no sabes como papá qué hacer con tu hijo o con tu hija, cómo rescatar el corazón de tu adolescente, ven a Jesús y Él te dará sabiduría y Él te dará descanso y Él te dirá cómo rescatar el corazón de tu precioso adolescente. Isaías 40:29. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Él es lo que tú y yo necesitamos. Cuando tú y yo ya estamos cansados, cuando no sabemos qué hacer en el caso de tu hijo o de tu hija, y ven a Jesús. Él es nuestra sabiduría, Él es lo que tú y yo necesitamos, y Él dirige nuestros pasos y nos da un amor sobrenatural para a veces ese monstruito o monstruita que se está convirtiendo en nuestros hijos. Y el amor quebranta esa rebeldía. La rebeldía nunca se rompe con coraje, porque el coraje solo genera más rebeldía. La rebeldía se corrige con amor. El coraje se diluye en el mar del amor que un padre o una madre pueden darle conforme a ese amor que fluye directo del corazón del Padre y a través del Espíritu Santo en sus hijos. Mira qué poético salió, ¿verdad? El mar. Dios fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Y el último, Proverbios 13, versículo 20. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. Tan fácil como eso. Tú necesitas juntarte con la palabra de Dios, con Jesucristo. Y de su sabiduría, de su amor, de su perdón va a fluir hacia tus hijos. Es una herencia que Dios te ha dado a tus hijos. Tu hijo o tu hija es una herencia hermosa que Dios te ha dado. Que podamos entender, amigos y familia preciosa, que fuera de Jesús no hay nada que hacer. Nunca va a encontrar sentido a su vida, ni tu hijo ni tu hija. Si no conoce a Cristo, no tiene nada. Está desarmado. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si va a perder su alma? Nos esforzamos mucho para que estudien las mejores universidades, que tengan las mejores capacidades externas, y los preparamos a todos nuestros hijos para vivir en este mundo. Pero ¿cuántos padres los preparan para morir? Para que el día que ellos partan,
nuestro Señor Jesús los reciba eternamente con Él. De las cosas más difíciles que me ha tocado como pastor es ir a dar un servicio funerario en la muerte de adolescentes. Chavos con muchos planes, con sueños, con anhelos, que por un accidente se acabó. Y toda esa preparación que los padres dieron, ¿dónde quedó? Todo eso que invirtieron en el vaso externo y en limpiar el vaso por fuera, ¿dónde quedó? Es importante limpiar el vaso por fuera, pero también por dentro. Es importante que entendamos que solo la palabra de Dios puede limpiar el corazón de un joven y de un adulto. Es importante que entendamos que tú y yo como adultos, como papás, tenemos que darle ejemplo a nuestros hijos de amor, de devoción y de pasión por Dios. Es importante que entendamos que nuestro ejemplo va a inspirar o desanimar a nuestros hijos. Es importante que si quieres que tu hijo cambie su rebeldía, tú tienes que doblegar tu rebeldía. Es importante que si quieres que tus hijos tengan hambre por la palabra de Dios, solo la van a ver al verte a ti abrir tu Biblia y estudiar la palabra. Vamos a orar. Si eres papá, mamá, este es un buen momento para que le pidas perdón a Dios, porque tal vez no ha sido ese instrumento que Dios manda que seamos los papás, para que tú le siembres la preciosa palabra a tu hijo o a tu hija. Pídele perdón a Dios y haz un compromiso, primeramente tú, de cambiar. Haz un compromiso primeramente tú de rendir tu vida a la autoridad del que hizo los cielos y la tierra, a la autoridad del que entregó su vida por ti en la cruz. Haz un compromiso con Dios. Si tú ves a tu hijo o a tu hija apática a las cosas de Dios, pregúntate por qué. Sé honesto. Pregúntate por qué y qué responsabilidad puedes tener. Y si has fallado, pídele perdón a Dios. Él te ama. Él te ama. Y Él es un Dios de nuevas oportunidades. Y Él está con los brazos abiertos. Y ahí en tu lugar cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, perdóname. Te pido perdón porque yo no he amado tu palabra, que tú no has ocupado el lugar que te corresponde en mi vida. Te pido perdón porque yo no he sido un ejemplo para mis hijos. Te pido perdón, Señor, porque yo no les he enseñado de tu palabra, Señor. Te pido perdón porque yo he delegado a mis hijos en la educación, en el área espiritual, en el entretenimiento. Pero son una hermosa herencia que tú me has dado. Asumo mi responsabilidad y te pido perdón. Pero esta mañana me comprometo a ponerte en primer lugar en mi vida, a conocer tu palabra, a honrarte con mi vida
a que mis hijos puedan ver mi necesidad de ti y mi amor por ti, mi compromiso por ti, para que entonces pueda ser de inspiración y pueda guiar a mis hijos a que nunca, nunca, nunca se aparten de ti. Gracias, Jesús, por amarnos, por perdonarnos y darnos una nueva vida en ti. Amén. Amén. Es un privilegio que Dios nos da a guiar a nuestros hijos. Es un privilegio que Dios nos da amarlos, protegerlos, proveerles de todas sus necesidades. Ahorita que vayas por ellos o que vengan, abrázalos fuerte. El día de hoy los tienes. El día de hoy ellos te tienen. Mañana no lo sé. Hoy ámalos, abrázalos. Diles qué importantes son para ti. Una práctica que yo tengo con mi hijo es que todas las noches voy y lo abrazo y le digo: tú eres muy importante para mí. Tú me haces feliz. Te amo. Tú eres mi hijo y yo te amo. Y esas palabras se las repito cada noche. Abraza a tu hijo, llénalo de besos. Una situación triste que ya no alcancé a comentarles dentro de la prédica, pero estamos en un paréntesis. Es que tristemente, tanto en el grupo de machines de los lunes, como en la cárcel, cuando hablamos de las personas de la cárcel, muchos de ellos no tuvieron un abrazo de papá. Su papá nunca les dijo: te amo. Su papá nunca les dijo: perdóname las veces que se equivocó. Eso no puede suceder con un hijo de Dios. Aprende a pedir perdón. Aprende a decir: te amo. Aprende a abrazar. Y que nosotros como hombres, nuestros hijos se sientan aceptados a pesar de sus errores, así como Dios nos acepta a pesar de nuestros errores. Abraza a tu hijo, llénalo de besos y dile qué importante es para ti. Y que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe, chicos. Y nos vemos, primero Dios, el próximo domingo, 10:30 de la mañana.